Bueno, familia, espero que estén muy bien. Esta es nuestra primera clase virtual de metodología de la investigación. Estoy agradecida con Dios porque podemos darle continuidad. Hemos tenido algunos percances para subir esta clase por la magnitud y el contenido que esta tiene. Así que pónganse muy cómodos porque esta clase realmente va a ser un poco extensa, pero muy rica en verdad, ¿sí? Muy rica en lo que Dios quiere entregarnos, ¿listo? Entonces empecemos orando y listo, ¿vale, familia? Bueno, Dios, te damos gracias por este tiempo, papá, porque en medio de lo que dice el mundo, en medio de lo que nos presenta el mundo, en medio de la realidad, Señor, podemos recordar, Señor, tu perfecto plan, Señor. Podemos recordar tu providencia y ver tu providencia, Señor. Ver cómo estás actuando aún en medio de lo que nosotros vemos, en medio de lo que nuestros ojos ven. Gracias, Señor, porque permites que en medio de esta situación podamos seguirte conociendo, podamos verte, Señor, podamos poner nuestros ojos en ti. Concédenos, Señor, el privilegio de deleitarnos en ti, de tener ese gozo, Señor, duradero, Señor. Ese gozo que sobrepasa el entendimiento, Dios. Esa paz que sobrepasa el entendimiento. Acércanos más a ti, que esta clase no sea solamente información, papá, sino que sea realmente el deleite en el Padre. Nos disponemos de corazón para aprender, Señor. Y te pido que me des sabiduría a mí y también a ellos, Señor, que están escuchando esta clase, Señor, para que sepan cómo aplicarlo como es debido, Señor. Nos disponemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, como pueden ver acá, esta es la clase anterior, la última que tuvimos. Este es un pequeño resumen de lo que vimos. Recordamos que estamos viendo una línea del tiempo a lo que llamamos historia providencial. El hombre toma decisiones, pero Dios las encamina para bien. Dios sigue teniendo el control absoluto de todas las cosas, Dios sigue trabajando porque finalmente Él es rey, ¿no? Él es Señor de todas las cosas, ¿listo? Entonces veíamos desde la creación y llegamos hasta Reyes, la clase anterior. Terminamos viendo cómo Dios obra para bien a Israel y anhela que Israel sea esa nación conforme a su diseño. Por eso es que le llama pueblo escogido. Entonces a Israel le da de nuevo también el mandato que Dios había delegado a Adán y a Eva. El multiplícate y fructifícate se lo da también a ellos, estaba en el corazón de Israel. Y este pueblo en sus inicios empieza a hacer la voluntad. Estoy hablando de sus inicios desde Abraham. Pero como a medida que pasa el tiempo, por decisiones, el transcurso de la historia empieza a cambiar, pero Dios sigue trabajando. Israel, al ver la verdad, al tener la verdad en sus manos, porque tenían las tablas en sus manos, no la ley que es verdad, al ver la verdad decide no obedecer. Y cuando yo decido no obedecer, estoy más expuesto al pecado, estoy expuesto a la esclavitud. Si yo no obedezco la verdad, soy esclavo de otras cosas, ¿no? ¿Y a qué llegó a ser esclavo Israel cuando no decide obedecer la verdad? Terminó siendo esclavo de reyes. Reyes que no tenían, muchos de ellos, algunos sí, pero la mayoría no tenían un corazón conforme al de Dios. Pero Dios sigue trabajando, Dios sigue obrando cada cosa para bien. Israel le pide a Samuel, recordamos, en el libro de en el libro, perdón, de Primera de Samuel 8. Vamos a leer un poco de esto. Y es que Israel le pide a Samuel un rey. ¿Por qué pide un rey? Estoy recordando lo que habíamos hablado. Porque quería ser igual que las otras naciones. El único rey que hasta ese momento había conocido Israel era Dios. Qué increíble, porque desde el principio, antes de la creación del mundo, Dios se constituye a sí mismo Señor de todas las cosas. Dios o sea, es natural en Él ser aquel que tiene el control absoluto de todo, aquel que determina el orden y el curso de la historia. Y vemos como cuando una persona toma el lugar
o quiere tomar el lugar de Dios y se constituye a sí mismo rey o es constituido por otro rey, y es una persona que tiende a tener un corazón engañoso. Aún el de Daniel se desvió por un momento. Lo vemos en el ejemplo de Egipto. Recordábamos que Faraón se creía a sí mismo Dios y entonces quiso determinar el orden de las cosas. Y pues ahorita vamos a estar hablando de otros reyes que quisieron determinar el curso de la historia para gloria de sí mismos, olvidándose de Dios, y como Dios aún en medio de esa situación obra para bien, pero igual hay consecuencias, ¿no? Igual hay consecuencias para Israel, porque fue el mismo Israel que le pide un rey a Dios. La palabra de Dios nos enseña que Dios mismo se encarga de constituir reyes, y fue Dios mismo quien constituyó a estos reyes. Él permite que hayan autoridades aún injustas, ¿sí? Y por eso nos demanda a nosotros como hijos de Dios el sujetarnos aún a estas autoridades. Entonces Israel pide rey. Yo no quiero a Dios como rey, quiero otro rey, quiero ser igual que las otras naciones. ¿Y qué implicaba qué responsabilidades tenía este rey? La responsabilidad de darle al pueblo lo necesario, ¿sí? Entonces, papá gobierno, recordábamos Egipto, mientras ellos me rinden a mí la adoración, mientras me sirven a mí como rey. Entonces ellos son los que hacen mis palacios, construyen mis pirámides, construyen todo para mí, ¿sí? Para la gloria del rey. Las perfumadoras, ahorita lo vamos a leer, las que hacían los que hacían las artesanías para el rey, todo lo hacían, las armas, todo para el rey lo hacía el pueblo. Mientras el rey me diera a mí lo necesario, yo seguía sirviéndole. Vivía para el rey. Y precisamente ese es el concepto de nosotros cuando hablamos de Dios como rey. Dios nos da lo necesario, pero no es un trueque. Recordemos que yo no lo honro porque me da lo necesario. Sí, Él me da lo necesario porque Él es Padre y está en Él darme lo necesario. Pero yo como hijo, precisamente es una función de no de empleado, de tengo que responder, sino es una cuestión de yo te honro Dios, Rey, porque realmente de voluntad me nace hacerlo. Pero estos hombres, como tienden al tener el corazón engañoso, lo que hacían era dar al pueblo solamente esperando que le dieran la gloria, una gloria egoísta. Buscaban realmente la vanagloria, eso era lo único que estaban buscando ellos, y por ende buscaban el bienestar solo propio y no el bienestar de la nación. ¿Listo? Entonces cuando Israel pide un rey a Samuel, resulta que Samuel va a Dios y dice acá en el 6, dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue, y Samuel oró a Jehová. Y en el 7 dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. En el 8 dice, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que les había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Entonces aquí Dios dijo, listo, dale rey porque no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí como Dios, ¿cierto? Pero deben saber, comunícales que esto es lo que va a suceder. Así los tratará el rey que ellos van a tener. Y dice, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus caballos y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá asimismo a quedar en sus campos y siguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros.
Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido para Jehová. Mas Jehová, no os responderá en aquel día. ¿Listo? Pero el pueblo, dice el 19, no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Entonces vemos cómo Israel conoció las consecuencias que Dios le estaba anunciando frente a la iniciativa y a la posición que ellos tomaron de tener un rey y ser igual que las otras naciones. Pero ¿qué implicaba esto? Vemos cómo el rey toma literalmente autoridad por encima del individuo, se toma atrevimientos de propiedad, de vida, de libertad. Entonces ya el hombre, el individuo no trabaja, ¿sí?, por sí mismo, realmente porque es la porción de tierra que Dios le ha entregado, no trabaja para la gloria de Dios, sino que ahora trabaja para la gloria de un hombre. ¿Y qué es esto? Esclavitud, completa esclavitud. El arte que ellos hacían lo dedicaban únicamente para el rey, tomaban aún los siervos, ¿sí?, las hijas, los hijos de estos israelitas los tomaban para el rey, todo era dedicado al rey. Entonces, pero el pueblo no escuchó, más dijo: yo quiero un rey, queremos ser igual que las otras naciones. Viendo esto, entro a hablar de un tema muy muy importante y creo que ustedes han podido leer qué pasa después de 1 Samuel 8, y es que efectivamente ellos empiezan a vivir las consecuencias, aún viendo la providencia de Dios, porque Dios permite que primero tengan reyes de su mismo pueblo, ¿sí?, reyes que inicialmente Dios mismo escoge porque vio en ellos rectitud, ¿sí?, había un propósito. Entonces primero escoge a Saúl, pero Saúl, su corazón también se desvía, escoge a Daniel, pero David, me equivoqué, David, y aún así vemos como David, su corazón se desvió en un momento. Sin embargo, David fue ese rey conforme al corazón de Dios que fue usado por Dios para mostrarle al pueblo la gloria del mismo Dios. De decir, o sea, Dios estaba haciendo un llamado ahí por medio de los mismos reyes, de decirle al pueblo realmente que Dios es el único, por medio de las guerras que se ganaban, por medio del ejemplo de estos reyes, y Dios siempre queriendo volver a ese diseño original. Entonces obró para bien en muchas maneras, porque por medio de estos reyes el pueblo podía ver muchas veces la gloria de Dios, pero otras veces no. Hubo reyes realmente que se alejaron y se apartaron de Dios, y a causa de estas consecuencias terminaron en manos de uno de los peores reyes, que fue Nabucodonosor. Entonces, con esto quiero que vayan y vayamos a Daniel 1. Bueno, aquí tengo... Es que me está fallando un poco el internet, pero bueno, quiero que ustedes vayan a Daniel 1 antes de tocar Daniel 2, que este es el punto clave de este puntico que quiero tocar, importante. Cuando vamos a Daniel 1, vemos como Nabucodonosor dice que Dios permite que Nabucodonosor llegue. O sea, fue Dios el que permitió, Dios puso a Nabucodonosor allí, ¿sí? Entonces, este hombre llega y sitúa a Jerusalén 3 veces, ¿sí? A Israel 3 veces la sitúa. Entonces, este pueblo es situado primero, la primera vez, llega, toma utensilios del templo y se va de nuevo.
La segunda vez toma a Daniel y a sus 3 compañeros y los lleva en cautiverio a Babilonia. Y por último, toma todo Israel, sitúa todo Israel y lo pone bajo cautiverio. Pero porque voy a hablar específicamente de Daniel y porque quiero recalcar a Daniel. Cuando Nabucodonosor llega como ese rey. Recordamos que rey significa que establece el orden y el curso de las cosas, es el que determina lo que se hace y lo que no se hace, las leyes sobre las cuales se basa una nación, ¿sí? Entonces, Nabucodonosor venía con toda. ¿Y qué significa con toda? Era, era venir e imponer a Israel no solamente lo que debían hacer, de pronto lo que dijo ahorita, lo que leíamos ahorita en primera de Samuel 8, no es solamente que trabajen para mí ya, sino es literalmente adoran a mi Dios, hacen las cosas que nosotros como Babilonia hacemos, ¿cierto? Y por eso aquí empiezo con Babilonia. Es el imperio de Babilonia, uno de los imperios más grandes, porque Nabucodonosor llega con toda la fuerza. ¿Y cuál fue una de las intenciones de Nabucodonosor? Imponer literalmente su manera de pensar para así de esa manera hacer de todas las naciones un solo imperio, su imperio. El imperio es un reino literalmente constituido por muchas naciones conquistadas, es decir, que a la fuerza han sido arrebatadas y deben sujetarse a un imperio. Eso es lo que es un imperio. Y esto lo vemos, esto no intentó pasar en ese momento, no solamente fue uno de los mayores imperios, sino esto intentó pasar en el momento de la Torre de Babel, cuando Nimrod se considera a sí mismo, lo consideran a él como el rey, ¿cierto? Y dice como hagamos una torre y seamos uno para alcanzar pues el cielo y ser uno. Habla mucho del ser uno como nación, pero esta intención era muy equivocada porque lo que quería hacer literalmente era un imperio. Y recordamos que Dios piensa en naciones. Y cuando yo hablo de que piensa en naciones es que Dios a cada uno le da un territorio y piensa en la individualidad de ese territorio, sino pues hagamos un solo continente y hagamos de eso un imperio, que es lo que a través de la historia muchos han querido hacer y no ha funcionado. Pensemos en el Reino Unido, ¿sí? Pensemos en la Gran Colombia, pensemos en los momentos en que han querido unificar naciones, pero sencillamente no funciona porque no se puede. No podemos ser exactamente iguales a otras naciones porque tenemos una individualidad dada por Dios y también porque una sola persona no nos puede gobernar. El corazón egoísta de una persona es muy delicado para gobernar. Entonces Nabucodonosor venía con toda, ¿sí? Y cuando habló de hacer de esto una sola nación, es que él quería que fuera un solo pensamiento, todos exactamente igual, ¿sí? Aquí se ve muy marcado un pensamiento también muy socialista. Entonces, donde todo es igual, todos me rinden y por igual culto, todos hacen y todos tienen por igual. Obviamente el socialismo se ve marcado en otras épocas, pero, pero vemos cómo se pierde la individualidad, el, la creatividad, la identidad de cada una de las cosas y la diversidad en el buen sentido de la palabra que Dios ha creado. Entonces con Babilonia vemos cómo Nabucodonosor llega con esa intención y donde hemos evidenciado esta intención en Daniel 1. Entonces resulta que él delega a su eunuco y le dice ve a Israel y toma 4 muchachos que tengan estas y estas características. Eran hombres sabios, eran hombres de ciencia, inteligentes, de buen parecer, ¿sí? ¿Y cuál era la intención? Tomar estos muchachos, porque lo llama así, estos jóvenes los toma y empezarlos a formar en toda sabiduría. Y dice que enseñarles la lengua, perdón, de los caldeos. Esa era su intención. Permítame a ver si me deja abrir Daniel 1 para leerlo con ustedes. Sí. Ya, mejor.
Dice, en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinaí. Esa es la primera vez que los sitúa a la casa de Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día. Bueno, aquí voy a parar. Entonces, Nabucodonosor sitúa 3 veces al pueblo de Israel y trae a estos 3 muchachos, ¿no? A estos 4 muchachos, perdón. Yo pensaba, la vez pasada yo estaba pensando y dije, bueno, pues pero si ellos no pensaban igual que Nabucodonosor, ¿cómo él pudo determinar que eran sabios de buen parecer, sabios en ciencia, en buen entendimiento, sin tacha alguna? Porque sencillamente Dios es Dios de todas las cosas. Y algo que tenían estos muchachos o algo que tenía el pueblo de Israel muy marcado y que tiene muy marcado es que para ellos no hay una dualidad, ¿sí? Para ellos no es solamente lo sagrado y afuera lo secular, sino que ellos eran entendidos en toda ciencia y lo podían mostrar, aunque no, o sea, eran ejemplo que en su frente no dijera que eran hijos del rey de reyes, del yo soy, ¿sí? Servidores del yo soy, no, o sea, del pueblo escogido, no, pero ellos daban ejemplo porque eran sabios en las ciencias que muestran a Dios. Recordamos que Dios es todo, y si yo soy sabio en alguna ciencia, en algún entendimiento, voy a dar a conocer a Jesús y las personas van a ver eso y van a ver a Jesús aunque no diga Jesús. Y voy a ser sabio porque la sabiduría es la correcta aplicación del conocimiento, de la ciencia. Entonces voy a saber aplicarla, tacha alguna. De alguna u otra manera, estos hombres, yo siempre he dicho que el hombre sí o sí siempre va a hablar de moral en algo, porque el hombre necesita, creo que lo hablábamos en clase, si no, bueno, me cuentan cualquier cosa, me pueden escribir ahí mismo en la aplicación, pero lo hablábamos y era que el hombre necesita una ley moral que lo proteja. El animal necesita una ley natural, o sea, él no puede vivir si no hay un límite natural, porque pues él es por instinto, si se pasan, o sea, por ejemplo, si los peces salen del agua, es un ejemplo muy obvio, pero si el pez se pasa de su límite natural, se muere, ¿sí? El águila lo mismo y otros animales, pero nosotros también tenemos límites naturales, claro, nosotros sabemos que no podemos volar, sabemos que no podemos hacer cosas fuera de lo natural que está en nosotros, pero lo que más nos protege, que es muy importante y que Dios puso en nosotros, es la ley moral. Por eso es que necesitamos de Dios mismo, necesitamos de la verdad para ser libres, porque sin esa verdad estoy totalmente expuesto a morir, literalmente, a morir espiritualmente, a morir físicamente. Aquí hablamos de una muerte espiritual, ¿no? Porque es una muerte que está en la conciencia, es una muerte que me desconecta por completo del Padre. Entonces necesitamos de esa ley moral. Entonces el hombre siempre ha buscado como el término bien y el mal, conocer lo que es correcto, lo que no es. De por sí Nabucodonosor se regía por el código Hammurabi, no sé si lo habían escuchado, pero era la ley para ellos. Decían que era otorgado por su dios Sol, y que había sido escrito para ellos, y es una ley que literalmente, si ustedes la leen, es una ley que solamente se centra en el rey. Pero para ellos esa es la moral, hacer lo correcto es obedecer a su rey. Entonces, pues, Nabucodonosor buscó de alguna u otra manera ciertas aspectos morales que podía haber en Daniel, y efectivamente Daniel tenía la moral consigo mismo, o sea, literalmente tenía al Dios de Abraham, al Dios de la verdad, por ende era un hombre intachable. Entonces, podía ver el ejemplo en él.
Entonces, ¿cuál era la intención de Nabucodonosor? Traer estos hombres, hacerlos literalmente de su corte real, hacerlos parte de su gabinete real y enseñarles las letras y la lengua de los caldeos. Recordamos que la lengua genera conocimiento. Recordamos también que la palabra no se acciona hasta que yo no la razono. ¿Recuerdan el verbo? Entonces, cuando yo hablo de enseñarle a alguien la lengua de un idioma, sea la que sea, no simplemente es como que aprenda a hablar bonito. Entonces aprendamos inglés porque pues se suena lindo. No, o sea, cuando yo te estoy enseñando inglés, yo te estoy enseñando con todo y su paquete. ¿Cuál es ese paquete? El paquete del conocimiento que hay detrás de una lengua. La manera en cómo ellos expresaban una manera de pensar detrás de. Algo que ellos ya razonaron, una cosmovisión, una manera de ver el mundo, un pensamiento. Entonces, cuando ustedes hablan, son reflejo de la manera en cómo piensan. Entonces, por eso es que a veces hay palabras dentro de nuestro lenguaje que es una grosería tal vez para nosotros, pero para otra nación no lo es, o es algo muy normal, pero para otra nación no lo es, porque nuestra manera de pensar es diferente, ¿sí? Entonces te imaginarás el lenguaje que tenía un israelita, ¿sí? Un judío, que es un lenguaje que todo estaba basado en la palabra, todo estaba basado en el conocimiento de Dios. Por eso me gusta mucho ir al hebreo cuando leo la palabra, no en todo, pero trato de algunas palabras hacerlo, porque me permite ver un poco más el panorama desde lo que Dios piensa, porque a veces en nuestro idioma se tergiversa muchísimo, porque los idiomas a lo largo de la historia se han alejado mucho de Dios y no están, o sea, no estoy diciendo que el español no porque Dios que esté mal y que ahora no hablemos español, no estoy diciendo eso, es nuestra individualidad, pero hay que filtrar, hay que tener mucho cuidado con el lenguaje. Entonces, imagínate un hombre, una nación, estoy hablando de la antigua Mesopotamia, donde eran totalmente naciones entregadas a dioses ajenos, ¿sí? A dioses que no eran el Dios en que usted y yo creemos, pues qué lenguaje iban a tener. O sea, Nabucodonosor la tenía muy clara, yo voy a adoctrinar, literalmente adoctrinar, enseñarles la manera en cómo nosotros pensamos y que lo apliquen también, ¿sí? Porque pues cómo me iban a servir si pensaban de una manera contraria. Entonces esa es la estrategia, yo los adoctrino y de por sí esa es la estrategia de Satanás, esa fue la estrategia de Satanás cuando engañó a Eva, empezó a hablarle en otro lenguaje, de otra manera, en un pensamiento totalmente diferente. ¿Cuál es el lenguaje que tenemos hoy en día? ¿Y cuál es el lenguaje correcto? Entonces es muy delicado cuando aprendemos a leer y a escribir un idioma nuevo, porque no es que suene lindo, es que estoy aprendiendo a pensar desde otra perspectiva. De por sí cuando ustedes aprenden inglés, el inglés es el lenguaje de la libertad, por ende es mucho más, es como te abre la perspectiva de la verdad mucho más a fondo, porque el inglés fue, ya lo vamos a ver más adelante, pero el inglés fue una lengua que se escribió, un idioma que se estableció en base a la Biblia. Cada palabra tenía un significado bíblico. Entonces, pues por eso le llaman el idioma de la libertad. Entonces, la intención de Nabucodonosor era muy clara, adoctrinar a Daniel, ¿sí? Enseñarle la manera de pensar. Por eso entendemos por qué Daniel no se deja contaminar. Lo leemos en el 8, que bueno, en el 5 dice, y le señaló ración para cada día de la comida del rey, pero en el 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, pero más adelante él dice que fue sabio en la ciencia de los caldeos, dice acá, bueno, Dios les dio el conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, estaban aprendiendo, porque dice que tuvieron un tiempo y el eunuco tenía que enseñarles, bueno, todo se dispuso para que ellos aprendieran. Y dice aquí más adelante en el 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Cuando estoy hablando de las letras, conecto directamente con los caldeos porque era lo que estaban aprendiendo allí. Pero yo preguntaba a Dios, bueno, pero si fue sabio y Dios mismo le dio el conocimiento,
de esa lengua de los caldeos y de la manera en que ellos pensaban, ¿quiere decir que Daniel se dejó contaminar? No, aquí hay que aclarar y es que Daniel sabía, fue entendido, o sea, lo logró entender, era pilo en lo que le estaban enseñando, digo yo, pero no lo adoptó como propio, ¿sí? Yo creo que Daniel todo el tiempo tomaba lo bueno y desechaba lo malo. Entonces, porque dice que no se contaminó de su comida. Si Daniel comía la comida, la porción del rey, esto era prácticamente como compartir la manera de pensar del rey. O sea, sentarse a la mesa con el rey es compartir su manera de pensar, es compartir la manera en cómo ellos vivían. De por sí si no estoy mal, es un proverbio, bueno, ahí sí no me atrevo a decir exactamente cuál es, pero si ustedes lo buscan, dice que hay que tener cuidado con sentarse a comer con el rey, no sea que tomando y comiendo de su misma comida caigamos en sus, lo dice de otra manera, pero es como en su manera, en su como en su artimaña, como en su plan, como en su visión, ¿sí? No sea que después termine pensando igual que él. Entonces eso implica compartir la comida del rey. Pero Daniel fue inteligente, él sabía. Recordemos que nada se sale de Dios. Cuando ustedes de pronto estén haciendo un diplomado o bueno, si Dios los guía a estudiar en otro lado, ya obviamente Dios nos guía a de pronto conocer la mentira después de que ya sabemos bien la verdad, ¿no? Pero tendrá algún propósito y es darlo a conocer a Él, que es importantísimo. Si no, no creo que Dios quiera que tú aprendas la mentira para perderte y luego sí conocer la verdad, ¿no? Entonces, si Dios les permite, después de entender muchas cosas, ir a un lugar donde hay muchas mentiras, con la verdad, yo creo que Daniel ya estaba formado, es que Daniel ya había sido entendido en la palabra, conocía y temía a Jehová, por ende podía filtrar lo que el rey le enseñaba. Era sabio, era entendido, era inteligente, tenía entendimiento de lo que le estaban enseñando, pero no se contaminaba. Sí, entiendo lo que me estás enseñando, entiendo lo que estás hablando, pero yo no me dejo contaminar. ¿Listo? Porque toco a Daniel, porque hablo de Daniel, porque él fue parte de la providencia de Dios en Babilonia. Israel estaba bajo cautiverio en Babilonia, estaba viviendo y sufriendo las consecuencias que Dios había dicho por tener rey. Y en medio de esto, Dios permite a través de Daniel, ustedes lo pueden seguir leyendo todo Daniel, lo pueden leer con detalle, pero permite que por medio de Daniel un rey como Nabucodonosor al final de sus días tuviera temor de Dios. No sé qué será del futuro, no sé en este momento cuál será el futuro de Nabucodonosor, no sé si se salve, si no se salve, yo no lo puedo afirmar, pero sí sé que Nabucodonosor reconoció al final de sus días que Dios era rey, que solamente Dios era rey, además después de todas las consecuencias que vivió este hombre, pero por medio de Daniel cómo obró y es también cómo obró a favor de su pueblo, porque le permite que el pueblo tenga más libertad en su culto, en su manera de pensar, en la manera en cómo vivían, en el adorar y el darle la gloria a Dios. Entonces, vamos a ir al 2 y vamos a ir al sueño porque quiero tocar este tema que es muy importante para dar pie a lo que sucede más adelante en la línea del tiempo. Y es que recordamos la historia que Nabucodonosor tuvo un sueño y que nadie lo interpretó, solamente Daniel. Voy a adelantar porque es bastante el tema, entonces, pero ustedes lo pueden leer a detalle. Y dice que en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Bueno, si leemos antes de eso, decía que el rey Nabucodonosor estaba así sentado en su palacio y estaba pensando en lo que sería su futuro. Y Dios mismo se le revela. Dios también, su providencia presente todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces le revela un sueño y resulta que él hace llamar, dice en el 2, hizo llamar a reyes, a magos, a astrólogos, a
a magos, perdón, astrólogos, encantadores y caldeos, pero nadie pudo. Entonces él no solamente pidió interpretar el sueño, sino que le dijeran el sueño que ha tenido y aparte también se lo interpreten. Entonces todos dijeron, si lo leemos más adelante, dicen como no, rey, o sea, eso no se puede hacer. Nadie, solamente Dios, solamente los dioses pueden hacer. Ellos mismos reconociendo que solamente un dios puede interpretar los sueños. Entonces el rey manda a matar a estos magos, a estos sabios, o que consideraban ser sabios de su corte. Entre esos sabios estaba Daniel y sus 3 compañeros. Y pues nada, cuando Daniel se entera, su corazón se duele y le pide al rey un tiempo. Dice, esta noche me va a revelar. Mañana fue que dijo, te voy a decir exactamente lo que significa el sueño. Y entonces Daniel le pide a Dios misericordia y le dice a sus compañeros, por favor, vayan y pidan misericordia a Dios para que les revele este sueño. Y efectivamente Dios le revela lo que es. Y Daniel al otro día se presenta ante el rey y le cuenta el sueño y lo que significa. ¿Listo? Entonces aquí lo dice. Aquí dice lo que significaba el sueño. Entonces voy a leer desde el 27. Lo que soñó y lo que significa. Dice, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios, se está hablando de Dios, te mostró lo que ha de ser. A mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Bueno. Y él empieza a hablar de la interpretación, pero entonces aquí hago un pequeño resumen y es lo que Nabucodonosor estaba viendo, era una imagen. Dios, algo que él podía aprender es que Dios habla de acuerdo a la manera de entender de cada uno. Y pues que conocía a Nabucodonosor. Nabucodonosor se asustó porque vio algo similar a lo que él conocía, que era una imagen que podía idolatrar. Y estaba llena de minerales ricos que para él consideraban riquezas, ¿no? Entonces por eso se asusta. Y esta imagen tenía 4 partes que debo recalcar porque son importantes en este tema. Y es la cabeza estaba hecha de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos, si puede, como mientras yo lo estoy diciendo, como mirarse usted su cuerpo para entenderlo, porque es muy importante asociarlo, y dice su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. ¿Listo? Voy hasta ahí. Entonces estaba la imagen, tenía estas partes y de un momento a otro cae una piedra, ¿sí? Sin que ninguna mano la tocara, sino cae por sí misma,
cae esta piedra y simplemente toca los pies de la imagen y todo se desmenuza, todo se desvanece. Y dice que esta piedra empieza a crecer como un gran monte y llena toda la tierra. Se vuelve mucho más grande que la imagen. ¿Cuál fue la interpretación? Dice, tú, rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Ahí confirmo lo que les hablaba de que solamente Dios determina quién es rey. Y donde quiera que habitan los hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces la cabeza de oro es el imperio, es Nabucodonosor, todo lo que representa allí es Nabucodonosor y su gran imperio. Entonces estoy hablando del imperio de Babilonia, representa la cabeza. Y dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Está hablando de uno más pequeño, pero se levantará otro reino. Y luego un tercer reino de bronce, entonces se va a levantar uno inferior, que es el pecho y los brazos, y luego uno de bronce, que es el abdomen y el vientre, perdón, y los muslos. Dice, el cual dice, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Aquí voy a aclarar quiénes son estos reinos. A lo largo de la historia hemos podido ver y se ha estudiado este tema de quiénes son esos reinos. Y evidentemente está escrito, es historia, es algo que incluso nos enseñan en el colegio. Y es que el reino que se levantó después que Babilonia fue el imperio medo-persa, lo tengo acá establecido. Ustedes han escuchado del rey Jerjes, el de la historia de Esther. Y este reino se levantó, ustedes van a leer más adelante con más dedicación, pero resulta que el último rey después de Nabucodonosor, de rey de Babilonia, estaba en su palacio. Bueno, el hijo de Nabucodonosor dice allí, estaba en su palacio y estaba haciendo una fiesta y mandó traer utensilios del templo de Israel, de Jerusalén, al palacio de este rey para beber y disfrutar en su fiesta. Entonces, en medio de esa fiesta aparece una mano y esa mano empieza a escribir en la pared. Ustedes han escuchado la historia. Entonces este hombre se asusta muchísimo al ver esta escritura en la pared y entonces manda a traer sabios, pero pues tampoco se pudo descifrar. Entonces lo que hacen es mandar a Daniel llamar, porque ya tenía referentes, ya lo había hecho una vez, entonces lo puede volver a hacer. Entonces lo mandan a llamar y Dios le da sabiduría a Daniel y revela que efectivamente lo que estaba escrito en la pared era que este rey, a causa de blasfemar contra el templo de Dios y contra Dios mismo, iba a caer muerto en ese instante. Y efectivamente este rey cae muerto. Al caer muerto llega el imperio, dice que el imperio medo-persa llega y toma, ¿sí? Y toma a este rey, este reino, todo este imperio. Obviamente no fue así de sencillo, pero eso dio pie para que el imperio medo-persa, porque es que el imperio babilónico era tan grande, tenía tanto poder, que la verdad que era muy difícil que otro imperio viniera y lo sitiara a la fuerza. Entonces la única manera era que su rey cayera muerto y viniera alguien más y lo tomara. El imperio medo-persa era un imperio pequeño. Medo era un imperio anterior, Media, y Persa era otro imperio y se unieron. ¿Sí? Entonces Medo siempre fue un poco más pequeño y Persa siempre fue un poco más grande. Entonces por eso habla de del pecho y del brazo, ¿sí? De los brazos. De por sí más adelante Dios le revela unas tres visiones más a Daniel, donde confirma lo mismo. Entonces habla de unas bestias, cada bestia tiene una característica y representa un imperio. Si ustedes lo pueden leer más adelante, si alguno lo quiere saber un poco más del tema, me pide un link que yo tengo donde cuentan más detalles de estas historias y pues nada, me lo puede pedir, listo. Entonces Medo-Persa llega y en medio de ese imperio Dios tiene mucha misericordia porque Dios permite que por medio, o sea, el imperio en el que estaba Esther, entonces recordamos la historia de Esther, era el imperio Medo-Persa, ¿sí? El rey de Persia.
y Dios permite que por medio de una mujer llena de fe, este rey reconozca que Dios es el único Dios y permite que por medio de él Israel tenga la libertad, un poco más de libertad, e incluso permite, si ustedes lo leen, si no estoy mal, bueno, no recuerdo exactamente el libro donde está, pero dice que Israel vuelve, este rey permite que Israel vuelva de nuevo a su nación y empiecen a construir de nuevo el templo. Sin embargo, después pasa algo desafortunado, y es que ellos vuelven, pero entonces en su necedad, este pueblo no quiere volver a su nación, están muy cómodos bajo el imperio medo-persa, entonces solo vuelven algunos pocos, y quienes son de la tribu de Judá, y por eso es que Judá se desliga del resto de las tribus y por eso es que hablamos muchísimo en el Nuevo Testamento de los judíos y no de las otras tribus. Entonces la promesa termina siendo para el pueblo de Judá por haber obedecido, y va y reconstruye, y bueno. Sin embargo, el imperio medo-persa cae en manos de otro imperio, que es el tercer imperio de bronce, del cual está hablando, que es el vientre y los muslos, que es el imperio. ¿Por qué los muslos? Porque era un imperio que ustedes han escuchado, y es un imperio llamado greco-macedónico, bueno, el imperio de Grecia, y es un imperio catalogado por su rapidez y su fuerza, por eso los muslos. ¿Por qué? Porque era el imperio de Alejandro Magno. Entonces Alejandro Magno era un hombre conocido por su fuerza, por su ejército, porque tenía un ejército muy veloz y muy fuerte, y decía que nadie podía contra Alejandro Magno y su imperio. Entonces este hombre fue y sitió a Medo-Persa, y literalmente acaba con Medo-Persa y toma a Israel. Entonces cada uno de estos imperios tomaban a cada una de las naciones que estaban bajo la autoridad de estos imperios. Pero algo muy curioso es que dice que cada uno de los imperios era inferior al otro, sin embargo, estaban todavía ligados al anterior, o sea, debajo de cada uno había otra parte, o sea, entonces debajo de la cabeza estaba el pecho y estaban los brazos, pero aún así seguían conectados a la cabeza, ¿sí me hago entender? No las destruían, no decía que aparecía la cabeza y luego la cabeza se caía y luego se aparecían el pecho y los brazos, o sea, no dice que los destruía el anterior. Lo que pasaba era que cuando un imperio sitúa a otro, el imperio, recordamos que lo que hace es tomar a la fuerza a una nación. ¿Y cuál es su estrategia? Yo te conquisto, pero tú me pagas impuestos. Esa era la mayoría de estrategias que usaban los grandes imperios y que usó Roma. Entonces se iban y tú me pagas, pero yo te dejo seguir siendo y pensando como tú quieres. O a veces no. De hecho, Nabucodonosor no lo hizo. Nabucodonosor llegó y vas a pensar exactamente como yo y vas a seguir mis órdenes y todo exactamente como yo lo digo. Pero toma tierra. Entonces el imperio está mezclando todas las naciones para volverla a una y se pierde la individualidad. Entonces, ¿qué llegaba a ser el imperio medo-persa? Situaba Babilonia, pero aún todavía tenía restos de Babilonia. O sea, todavía tenía maneras de pensar. Entonces es una mezcla de pensamientos, de ideologías, de mentiras. Ahora con medo-persa, luego con greco-macedónico, es una mezcla allí más grande. Y luego llega un imperio que dice, en el 40 dice, y el cuarto reino será fuerte como hierro. ¿Cuál era ese imperio fuerte del cual habla la historia? Que es el imperio, uno de los imperios más grandes. Pero fuerte, ¿por qué? Porque no fue tan cruel de pronto como Alejandro Magno, tan rápido como Alejandro Magno, no fue tan imponente como lo fue Babilonia, pero fue un reino fuerte porque se mantuvo demasiado tiempo. Desde el 27 a.C. hasta el 474 más o menos después de Cristo, que fue el Imperio Romano. Este Imperio Romano llega, pero siempre nos han dicho que el Imperio de Alejandro Magno nunca se puede, no se puede acabar, o sea, ese imperio no es imposible de acabar.
era lo que nos habían enseñado, porque era muy conocido, porque era muy veloz y era muy cruel de por sí, conocido por su crueldad. La única manera de que cayera fue porque Alejandro Magno a los 35 años tiene una enfermedad y cae muerto. Esto fue lo único que permite que al caer llegue el Imperio Romano. De por sí, una de las visiones que se van a ver más adelante van a mostrar cómo se debilita una de las bestias sin que nada lo toque. Y esa bestia debilitada es Alejandro Magno. Y llega el Imperio Romano y toma toda la autoridad sobre toda esa mezcla que ya venía de estos imperios anteriores y toma Israel. Y pues nada, Israel también estaba adoptando creencias de todos los imperios, porque de por sí los fariseos no fue algo que Dios constituyera inicialmente, sino era una secta que se había levantado a defender la ley de Moisés, pero finalmente no, porque era algo que yo me había preguntado yo, pero los fariseos realmente Dios los constituye. Ya entiendo por qué Jesús fue tan celoso en contra de ellos. Y eran literalmente eh, como una secta que se levantó y se dividió también en dos porque estaban los saduceos y los fariseos. Cada uno tenía una manera de pensar que ustedes lo pueden buscar con más detalle. Pero entonces empieza Israel a mezclarse también, se dispersa muchísimas veces, el pueblo de Israel estaba disperso por muchas naciones y al día de hoy está disperso. Pero en medio de esto, ¿cuál es la esperanza que nosotros tenemos, familia? ¿Cuál es esa esperanza que el pueblo de Israel tenía? Porque es que estaban viviendo totalmente las consecuencias. La única esperanza que le quedaba a Israel era lo que habían dicho los profetas, incluyendo a Daniel, que lo pueden leer en Daniel 8 y 9, si no estoy mal. No lo alcanzamos a leer, la verdad, pero lo pueden leer con detalle. Léanse Daniel por completo, incluso tómense el tiempo para leerlo y me piden el link y yo se los puedo pasar. Pero la única esperanza que ellos tenían era lo que Dios le había revelado a los profetas. Eso que le había dicho a Isaías y a Jeremías del Mesías que iba a venir y iba a volver a reconstruir, ¿sí? Iba a ser establecido como ese rey. Pero ellos estaban esperando un rey, desafortunadamente aquí, yo ya voy acá, en Roma. Ellos estaban esperando a un rey que se sentara literalmente y le quitara, situara Roma, así como vinieron todos los imperios, ellos estaban esperando a un rey así. Sí, no todos, pero muchos creían eso y que Jesús iba a venir, iba a quitar a César del trono y que iba a empezar a gobernar. Pero dice que su reino no es de este mundo, él no es de este mundo. Por ende, no es un rey como cualquier otro, es el rey, literalmente es el único rey. Entonces él no venía por fuerza, ni con poder, ni a caballos, ni a ejércitos, sino literalmente él venía con espíritu, con las armas que sencillamente Dios le había entregado como hijo. Él venía a morir por nosotros y que por medio de esa muerte recuperar ese diseño original, darnos al Espíritu Santo como garantía de que algún día vamos a verlo y vamos a estar en ese reino, que ahí voy a hablar un poquito de esto, y es que cuando habla de la piedra pequeña, esa piedra que se sale dice que de él, bueno, esa piedra que se desprende y tumba los pies, esa piedra pequeña es Jesús, es el reino de Jesús. ¿Qué pasa con esos pies? Porque dice que y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas demonios estará, bueno, y lo que viste de los pies y los dedos es parte de barro cocido y de alfarero, y en parte de hierro. Será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. ¿Listo? ¿Cuál es este reino? El Imperio Romano nunca, o sea, se deshace, pero aún está vivo.
con la mezcla de los imperios anteriores, aún está vivo. A través de la historia de Roma tenemos demasiado, de Grecia tenemos un montón, y ni hablar de los otros imperios. ¿Qué cosas tenemos aún de los imperios? Grecia tenía dos divisiones muy importantes antes de que Roma llegara. Grecia estaba muy marcado. Esto sucedió, de estos imperios que yo les estoy hablando, sucedió en el tiempo que nosotros conocemos como 400 años de silencio, pero Dios no estaba en silencio. Dios seguía trabajando. Es un poco más difícil ver la providencia de Dios en esto, pero Dios seguía trabajando. Él no se queda, Él no se va a variar, Él no se queda quieto, Él sigue trabajando en esta obra. Entonces es recordar la obra de Dios en medio de todo, y cómo la recordamos en medio de esto, que Dios aún estaba llevando a Israel, aunque ellos habían tomado la decisión de tomar rey, esto era consecuencia también de parte de ellos. Dios estaba llevándolas a esa esperanza que es Cristo. Y resulta que Grecia tenía dos naciones que estaban muy marcadas por pensamientos extremistas. Hay dos pensamientos extremistas que ustedes han escuchado mucho. Está el socialismo y está el individualismo. Perdónenme un momento, familia. Familia, continuamos. Entonces, cuando hablamos de Grecia, hay dos extremos. Entonces, un extremo es el extremo socialista y el otro extremo es el extremo individualista o el individualismo. Estos son dos extremos que han estado en una lucha constante de poder a través de la historia y que usted y yo conocemos. Entonces el socialismo es muy marcado porque está buscando ser ese tirano que controla todas las cosas, ese tirano que determina cómo se hacen las cosas, pero que a la vez ve a todos exactamente iguales. Entonces no permite que haya una individualidad, lo que hemos visto a través de los imperios, ¿no? Pero hay otro extremo que es el individualismo, donde el ser humano no quiere que nadie lo gobierne, no quiere que nadie le diga cómo son las cosas, no quiere que nadie le diga cómo podría llegar a ser las cosas, y quiere simplemente vivir en su propio libertinaje. Un humanismo extremo, aunque los dos lados son humanistas porque se centraron en el hombre y se olvidaron de Dios, ¿no? Pero aquí es un humanismo dado al libertinaje. Grecia tenía dos ciudades que ustedes han podido escuchar a través de la historia. Está Esparta y está Atenas. Creo que lo pudieron escuchar en el libro de Supuestos Estilos de Vida. Pero hago un recuento rápido. Y es, Esparta era conocida por esa ciudad socialista. Ese término obviamente aparece mucho después, pero lo uso para que ustedes me entiendan. Esparta era una nación dirigida por un tirano, y este tirano tenía una mentalidad que todo ser humano eran literalmente personas que nacían y crecían únicamente para trabajar para el gobierno. Entonces recordamos que la manera de pensar lejos de Dios es una manera de pensar donde el ser humano se vuelve un animal. El ser humano se ve a sí mismo como algo que simplemente creció y nació al azar por medio de la madre naturaleza, o porque sencillamente así pasó, se unieron aminoácidos, o bueno, en ese momento no se hablaba del mono, pero pues es muy similar la idea del mono. Pero yo soy un animal, o sea, yo simplemente soy un animal y un poquito más inteligente que los animales comunes, pero pues soy un animal. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la ley animal? En la ley animal sobrevive el más fuerte. Así que en este entorno de Esparta debía sobrevivir el más fuerte, y el más fuerte era la nación. Entonces ellos pretendían conquistar todo y permanecer como esa nación, y eran muy rivales con Atenas, eran muy rivales con otras naciones, y buscaban mantenerse porque ellos creían que si tenían un ejército muy muy fuerte iban a mantenerse como nación, y a eso se dedicaban. Era un ciclo. Yo nazco, crezco, trabajo para el Estado, peleo en guerras y muero, me reproduzco y muero, pero no pasaba más de allí. Entonces los papás educaban a sus hijos o tenían a sus hijos. Las mujeres eran catalogadas como máquinas simplemente de hacer hijos para mantener la raza, se puede decir así.
y los educaban, los criaban solamente para que fueran muy fuertes, más que todos los varones, a las niñas las despreciaban muchísimo y más que todo las educaban para que siguieran procreando, una que otra también podía servir al Estado en el ejército. Entonces, y a los 12, 13 años lo entregaban al Estado para que hiciera parte de. Entonces se imaginarán la educación y la falta de amor y de amor hacia esa individualidad que tiene el ser, ¿no? Lo que Dios ama de cada individuo y lo que realmente necesita cada uno. Entonces este era el ciclo y niño que naciera con alguna malformidad, algún deforme, lo mataban recién nacido. Entonces vemos cómo está marcada la idea extremista, donde es más importante la doctrina y lo que piensa uno, las grandes masas, lo que piensa una persona por encima de todo, ¿sí? Es más importante la fuerza, lo físico, y se olvidan de lo que es realmente ser un ser humano. ¿Listo? Y nos vamos al otro extremo de Atenas, donde en Atenas se creía que pues ellos eran animales también, porque lejos de Dios la gente que considera muchas veces que son animales, y lo hemos escuchado bastante hoy en día, pero eran animales inteligentes. Entonces aquí ya no eran esos animales que literalmente no tenían modales, ni eran animales ya muy salvajes, si se puede decir así, sino aquí eran animales dotados, sí, animales inteligentes, animales que pueden almacenar conocimiento en su mente, pensar, ¿sí? Entonces, para ellos, ahí es donde vemos que en Atenas está Sócrates, está Platón, está Aristóteles, porque se centraron en el conocimiento. Entonces aquí vemos cómo Dios obra para bien todo, chicos, porque Dios permite que por medio de estas personas aún tengamos conocimiento de muchas cosas que nosotros no teníamos ni idea. Cosas como la lógica matemática, cosas como la astronomía, ¿sí? Cosas que nos permiten ver un poco más a Dios, solamente que hay que filtrarlo porque precisamente nos pueden llegar a alejar de Dios si no lo filtramos correctamente. Pero yo pensaba, si Israel hubiese obedecido, probablemente Israel se le hubiese revelado más cosas que a Grecia, porque Dios estuvo en silencio, o sea, dejó de trabajar con Israel para empezar a trabajar con hombres injustos, y lo dice la palabra que Él también trabaja con injustos. Entonces vemos como Grecia era Atenas era una ciudad entregada totalmente al conocimiento. De ahí sale la mentalidad del conocimiento, es poder. Y entonces se centraron en que la felicidad, Aristóteles decía que la felicidad se encuentra en el conocimiento y en la satisfacción de los placeres básicos, ¿sí? Entonces, si a mí me da placer comer, así la comida de pronto me haga daño, o bueno, o hay ciertas comidas que no debo comer, no importa, hazlo porque eso te hace feliz. Y de por sí, si ustedes buscan en el Webster, bueno, creo que la mayoría ha conocido el Webster, y ustedes van allí, se van a encontrar con que efectivamente la felicidad es satisfacer un placer temporal, y no está mal, familia, porque Dios quiere que cuando usted tiene hambre usted pueda comer, pero porque es el tiempo de comer y que usted quede feliz, usted quede satisfecho, esa sensación de satisfacción es buena, pero lo que Dios quiere es que usted tenga un gozo. Un gozo significa que es algo duradero, o sea, haya o no comida, usted no se frustra. Pero entonces estas personas creían que literalmente animales, por instinto, necesito satisfacer mis placeres. Darwin justificó a sí mismo su deseo y su deseo hacia los hombres, su concupiscencia hacia los hombres, digo yo. Sí, él tendía hacia el homosexualismo, y este hombre lo esconde diciendo que es un animal, justificando que es un animal que viene del mono. Entonces vemos cómo justificamos los placeres, y recuerden que el placer, cuando no se controla correctamente y no se le da el debido uso, se va hacia el pecado. Entonces es muy delicado, y el conocimiento sin Dios es vanagloria. Entonces me lleno la memoria de conocimiento, memorizo,
pero pues no razonó nada. Entonces, ¿cómo educaban los atenienses a sus hijos? Ellos tenían hijos, pero entonces era para que fueran súper dotados. Entonces, si tú no tenías un nivel de conocimiento, pues no eras alguien en la vida. No se les hace familiar esto, ¿sí? Entonces, tú tienes, ahí inicia lo que llamamos la escuela básica, media y superior. Ahí nacen los primeros colegios donde buscan literalmente solamente llenar de conocimiento para que la persona sea alguien, sea feliz, tenga un lugar. Si entre más yo piense, los mejores, o sea, el superdotado, la mejor persona catalogada en ese entonces era el filósofo, ¿cierto? El único que piensa, el único que puede opinar, el único que realmente tiene que razón. Y de por sí los filósofos eran muy vistos, aconsejando al rey o al gobernante que estuviera en esa época, porque pues tenía una manera de pensar muy diferente y muy rica en muchas cosas. Y Dios esto lo obra para bien, claro que sí, porque Dios permite que aquí se empiece a hablar de nuevas ciencias que lo llevan también a Él. Pero aquí quitaron a Dios por completo y es delicado. Y Roma adopta todas estas, especialmente, no tanto a Esparta, Roma adopta muchísimo a Atenas, muchísimo la idea de Atenas y empieza con la idea de universidad. No como tal se llamaba universidad, pero era una idea muy similar a universidad. Tú tenías que tener cierto conocimiento para tener un cierto estatus. Entonces a eso se le llamaba el populacho. Habían muchos estratos y lo que nosotros llamamos hoy como estratos. Y entonces las personas se dedicaban a eso. Entonces estudio, trabajo y trabajo para tener placeres. Placeres, solo placeres. Entonces recordábamos que, no sé si hablaba con ustedes, o lo hablaba con otro curso, pero vemos cómo los romanos y los griegos, de por sí los romanos adoptaron los mismos dioses griegos, pero los adoptaron con otros nombres. Y ellos lo que hacían era buscar un dios que satisfaciera sus necesidades. Entonces voy a buscar a la diosa Diana para que satisfaga mi placer sexual. Y si el día que ya no lo satisface, pues busco a otro dios que me ayude más. Y eran dioses humanizados o humanos endiosados, no sé cómo se le podría llamar. Pero es así como el hombre llega a esos extremos. Aquí en Roma se ve muy marcado el individualismo, pero también tiene muchísimo el socialismo. Ideas socialistas, que son muy marcadas en nuestra sociedad, por ejemplo, cuando dicen que por uno pagan todos. Se pierde la individualidad de la persona. La pregunta aquí es cuál es ese centro de verdad, cuál es ese punto medio, cuál es la verdad acerca de esto. La verdad es que Dios cree que debe haber un rey, que es Él, debe haber una autoridad, debe haber reglas, debe haber leyes que nos protejan, pero que esas leyes no vayan a dañar la identidad y la individualidad de las personas, porque Dios piensa en individuos, Dios piensa en familias, Dios piensa en naciones. Esa es la manera en cómo Dios piensa y como vemos en la palabra. Dios tiene sus reglas, Dios es Dios, Dios establece el orden, pero Él lo hace por amor a nosotros, como individuos. Jamás hará algo en contra de nuestra individualidad, y cuando digo individualidad no es nuestro libertinaje, ¿no? Nuestros placeres, no. Individualidad es aquello que Él, ese diseño, el ser hijos, eso que solamente Él conoce muchas veces que nosotros realmente necesitamos. Nosotros a veces creemos necesitar cosas cuando en verdad no. Nosotros no lo pintaron, o nosotros no lo imaginamos o lo soñamos porque queremos ser igual que las otras naciones, pero a veces ni siquiera es una necesidad. Y cuando cae esta pequeña piedra habla de Jesús, de su segunda venida. A Daniel se le revela la segunda venida, gran parte de lo que también confirma el Apocalipsis, y es Jesús va a venir, va a tumbar ese reino que aún está, que tiene cenizas todavía, que aún es medio fuerte, pero también un poco débil, ¿sí? Va a tumbar y va a empezar a hacer ese reino que literalmente no va a dejar nada del anterior. Él sí no va a tomar mezclas del anterior, Él va a ser el único rey y nadie va a tener excusa, dice aquí.
El 43, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, con el hierro no se mezcla con el barro. Y bueno, aquí habla de futuras alianzas. Ustedes van a ver en las demás visiones que Dios le da a Daniel que van a haber más reinos, se van a levantar otros 10 reinos y de esos 10 reinos otros 4 reinos, pero aún no, hay muchos que no se han, hay varias profecías que no se han cumplido, que se cumplirán en su momento, pero esto me hace saber y ver cómo podemos realmente esperar, tener esa esperanza en Cristo. Y aquí ya hay mucha división, como muchos reinos se han querido levantar en alianzas, pero no se podrán unir. Y de estos reinos, ya ustedes lo detallarán, pero de estos reinos también saldrá el anticristo más adelante. Y finalmente esta piedrita dice, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, es la piedrita, ¿no? Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Y quiero que vean lo que hizo Nabucodonosor. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes incienso. Y el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y el Señor de reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces veo como Dios mismo glorificando, siempre buscando su gloria, darse, realmente nada puede quitarle la gloria a Dios, nadie. O sea, cualquier rey que quiera quitarle la gloria a Dios se está enfrentando contra el mismo Dios. Y este reino que va a venir, que usted y yo estamos esperando, es esa esperanza que aún estamos guardando, que será ese reino que desmenuzará, literalmente no va a dejar rastro alguno de los anteriores imperios, sino que pondrá realmente la verdad por encima de cualquier cosa y nadie tendrá excusa. Y dice que reinará para siempre, dice permanecerá, en el 44 permanecerá para siempre. Eso es lo que usted y yo estamos esperando, es la esperanza de Cristo. Ahora usted se preguntará, y bueno, ¿y qué pasó cuando Jesús vino? Cuando Jesús vino, nos dio una garantía de que efectivamente, o sea, fue haber confirmado lo que le había dicho a Daniel y a los profetas, a los demás profetas, de que efectivamente Él va a venir por segunda vez y va a establecer por completo su reino. Su reino está en nuestros corazones. Él lo dice, que Él lo escribió y lo dijo. El reino está en nuestros corazones. ¿Qué significa que el reino de Dios esté en nuestros corazones? Recordamos que rey significa que aquel que establece el orden y el curso de todas las cosas, el orden de las cosas, y el reino es aquel pueblo o nación que se sujeta a ese rey, obedece a ese orden que establece ese rey, se sujeta. Eso somos nosotros, familia. El reino está en nuestros corazones porque nosotros al aceptar a Cristo empezamos a tener un espíritu que nos guía a obediencia al Padre en amor. Y usted y yo al obedecer al Padre empezamos a vivir una vida totalmente diferente, una vida que busca realmente hacer su voluntad. No somos de este mundo. Tenemos parte de lo que va a ser ese reino más adelante. Y es que empezamos a vivir de una manera totalmente diferente, ¿sí? Es ir en contra de las corrientes de este mundo. Todo lo que habla Pablo, todo lo que está establecido en la palabra de cómo debemos vivir como iglesia, es la manera en cómo Dios quiere que vivamos de aquí a la eternidad. Es parte de esas cosas que nos esperan en su reino. Y está en nuestros corazones, sin embargo va a venir y vaya a deshacer todo, desmenuzar a todo. ¿Y quiénes nos vamos a unir a ese reino? Aquellos que hemos empezado a vivir desde ya en ese reino. Aquellos que lo estamos esperando y con nuestro corazón ardiente estamos diciendo, Dios, realmente te necesitamos, porque es necesario que usted viva y empiece a predicar el evangelio para que más personas estén preparadas para cuando Él venga
y podamos disfrutar de ese reino. Yo he pensado, y esto es algo que solamente yo he pensado, digo yo, y es que yo no quiero que Él venga y yo no lo reconozca. O sea, que yo no sepa qué es eso, o por qué se actúa así, o por qué, o sea, obviamente todo el mundo va a reconocer que Él es Dios porque va a ser evidente, la verdad no lo sé cómo vaya a ser, pero, bueno, Apocalipsis nos da muchos detalles, pero a lo que voy es como, qué chévere es poder vivirlo desde ya y esperarlo, o sea, llegar ese día y que yo lo pueda reconocer tan bien, que yo lo conozca, que mi corazón realmente esté ardiente esperando su venida, así como lo estuvo Moisés, así Moisés murió esperando eso que le estoy hablando desde ya, murieron, léalo en Hebreos 11, estos hombres de fe murieron esperando esta venida y la van a recibir. Entonces, no se conforme con vivir una vida como placentera, sino que búsquelo y empiece a vivir una vida realmente en santidad, una vida que muestre la verdad, una vida que se apasione por Él, no solamente de labios, no solamente de emociones, una vida que de verdad, o sea, viva la verdad en todo tiempo, el gobierno como debe ser, la educación en su casa, con sus hijos, la manera en cómo se trata como esposo, esposa, si usted aún no se ha casado, como es como hijo, muestra a Jesús en todas las áreas, muestre al mundo ese reino, porque el mundo está mezclado entre barro y hierro, ¿sí? Está débil, está fuerte, y por eso es que tambalea demasiado y necesita conocer de este reino para la venida de Jesús. Entonces estamos en un tiempo de gracia, familia. Jesús viene y nos entrega el Espíritu Santo y nos delega algo muy importante que lo vemos en Mateo 28 del 19 al 20. Jesús muere y nos da como garantía a su Espíritu Santo de que efectivamente Él va a volver. Él cumple la obra que el Padre le delega. En 3 años Él nos demuestra toda la palabra, o sea, Él nos dice cómo vivir la palabra, Él es ejemplo de cómo nosotros debemos vivir aquí en la tierra. Él nos dijo, yo soy Dios, pero me hago hombre para que ustedes sepan que sí se puede vivir en verdad, en santidad, sí se puede vivir de acuerdo al diseño original. Y nos da una gran comisión. Aparte del mandato cultural, lo confirma aquí, en Mateo 28. Y dice, por tanto, id a ser discípulas a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces, debemos hacer discípulas a todas las naciones. ¿Qué significa ser discípulos a todas las naciones? El a todas las naciones implica que debe discipular a toda la nación, la nación completa. Pero recuerden que una nación es mínimo 2. Por nación debe haber mínimo 2 personas discipuladas y entonces ahí sí vendrá Jesús, lo dice la palabra. Entonces, ¿pero qué significa discipular? ¿Cómo discipulamos a la nación? Estamos esperando que Jesús venga, vivimos una vida a la manera en que Jesús viene, pero queremos que otros también compartan esto con nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué significa discipular? Discipular significa enseñar. De por sí aquí lo explica porque da punto y coma. El punto y coma explica lo anterior. Enseñándoles. Recordemos que enseñar no es solamente el tablero y el marcador, familia, sino es testificar con mi vida a Jesús. Ser ejemplo de vida a otros. ¿Sí? Entonces, cuando yo empiezo como individuo, mi autogobierno, vivo, ejemplifico a Jesús en todas las áreas, vivo de acuerdo al diseño original en todo, por eso busquen la verdad, apasionense por la verdad y vívanla, ¿sí? Conózcanlo a Él. Ahí, familia, ustedes están discipulando a la nación, porque están trayendo libertad, están enseñando, están siendo testimonio para otros. ¿Qué pasaría si mínimo 2 de cada una de las localidades de Bogotá ejemplificaran a Jesús? Enseñaran con sus vidas las cosas que Dios les ha mandado. Habría libertad, tal vez la nación no sea transformada por completo, probablemente sí, pero por lo menos usted está ejemplificando a Jesús y hay más libertad, su nación es más libre que antes. Entonces, ejemplifiquemos a Jesús. A nosotros nos han enseñado que hacer discípulas es simplemente ir y gritar Jesús viene, y es parte, debemos ir y hacer discípulos, pero debemos enseñar
¿Cómo sabemos cuáles son las dos partes del discipulado? Aquí las ejemplifica. Dice, la primera parte del discipulado dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo primero es que antes de enseñar la verdad, una persona debe nacer de nuevo. No busquen que el no creyente conozca la verdad. O sea, que lo vea en su vida ejemplificada y cuando le pregunte usted le enseña, eso es diferente. Pero no busque obligarlos, a veces queremos que las personas entiendan lo que usted sabe, pero ¿cómo van a entender si no tienen al Espíritu Santo dentro de ellos que les abre el entendimiento? Por eso es más sencillo y es efectivo enseñarle a una persona que ha nacido de nuevo, que sea bautizada. Bautizar significa que han nacido de nuevo. Y cuando nacen de nuevo, literalmente, o sea, piense que literalmente sufrió dolores de parto una vez más y es un bebé que está expuesto totalmente al mundo. Tiene dos opciones, que le empiecen a enseñar correctamente o que empiece otra vez a desviarse, porque es un bebé, no sabe nada, ¿sí? Entonces, por eso es que la iglesia, el cuerpo de Cristo debemos acoger y enseñar correctamente la verdad, o sea, cómo debe ser la verdad enseñada. Lo hablábamos la vez pasada, la iglesia necesita y el cuerpo de Cristo necesitamos es conocer la verdad. No necesitamos simplemente que nos abracen, eso es parte, pero necesitamos, y es muy importante, ¿no? De por sí es resultado de, pero de a mí qué me sirve de que yo tengo problemas en mi casa porque soy una rencillosa, una cantaletosa como esposa y voy a la iglesia y en la iglesia me quejo y les digo que estoy cansada de mi matrimonio y lo que me hacen es que me abrazan y me dicen que todo va a estar bien, que siga orando, que declaran sobre mi vida que todo va a estar bien. No, yo necesito es que me digan que cuál es la verdad de ser esposa, que debo ser afable, que debo ser apacible y si yo empiezo a practicar eso, les aseguro que las cosas cambian y las emociones y todo eso se ordenan. Entonces, enseñar, la palabra es clara como debe enseñársela en la iglesia, habla de los ancianos, enseñarle a los jóvenes. Y cada vez que ustedes avancen y crezcan deben ser más parecidos a Jesús, más entendidos en la palabra, no en conocimiento vano, sino en la palabra de Dios y vivificados. Entre más ustedes crezcan, varones, les hablo a los hombres, ustedes tienen la autoridad de enseñar porque han sido llamados para ser guía espiritual, pero ustedes pueden creer ser sabios en su propia opinión, creerse tercos y llevar a otros a perdición. El hombre tiende a la tiranía, el hombre, estoy hablando del varón, porque como a veces cree ser sabio y no se sujeta a la cabeza que es Cristo y no moldea a su manera a la manera de Cristo, no se deja moldear por el Espíritu Santo, por Cristo a través del Espíritu Santo, entonces con ello no solamente lleva a la perdición a sí mismo, el hombre por ser cabeza lleva a perdición a su familia y a toda una nación, ¿sí? Entonces la nación necesita hombres que se levanten, que realmente conozcan la palabra, que vivan la verdad, no que crean saberla entre comillas, no niños grandes, no necesitamos más niños, necesitamos corazones de niños, es decir, que sean sensibles, que se deleiten en el Padre, que sean humildes en dejarse enseñar. Pero necesitamos varones que conozcan la palabra, hombres que realmente la vivan y la ejemplifiquen, y mujeres que sean ayudas, que sean sabias, no que sean rencillosas, y que asimismo enseñen a sus hijos. Eso necesitamos. Y por ende, aquí viene la segunda parte que estoy hablando, y es que después de que nazco de nuevo, la iglesia empieza a enseñar unos a otros a que guarden todas las cosas que os he mandado. Si no es nivel 1, 2 y 3, simplemente dar conocimiento porque volvemos a la Atenas, sino es realmente llevar a una verdad para que lo razonen, para que lo entiendan. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la esperanza que tenemos y es que mientras nosotros estemos viviendo bajo esta voluntad, Él está con nosotros y hasta el fin del mundo lo veremos, familia. Esta es la fe que tenemos nosotros y es que más se añadan al cuerpo de Cristo, que cuando ustedes lleguen a sus lugares de influencia realmente ejemplifiquen a Jesús, ¿sí? Realmente muestren a Jesús, sean ejemplo. ¿Cuál fue la influencia que tuvo Pablo?
y con esto ya voy a terminar. La influencia que tuvo Pablo fue una influencia que marcó la historia, tanto así que era un hombre que no solamente gritaba y no solo enseñaban, porque no creo que gritara, sino no solamente enseñaba la palabra, sino que la ejemplificaba, la vivía conforme a ella. Y marcó tanto, o sea, tanto la historia, que el Evangelio se extiende por Occidente, por lo que hoy conocemos como Europa. Y gracias a que el Evangelio se extiende por Occidente, pasan cosas increíbles a través de la historia. Cosas increíbles que bueno, creo que no alcanzo a terminar acá. Me va a tocar enviarles otro video. Pero cosas increíbles y lo digo rápidamente, como el hecho de que Europa tuviera la Biblia, ¿sí? Cosas increíbles como el hecho de que el haber traducido la Biblia primero al griego, ¿sí? Al latín, al inglés, permitiera que Lutero conociera la Biblia y trajera tanta libertad a través de la historia. Esto lo vamos a ver la próxima que hablemos, pero es increíble. Yo creo que no lo alcanzo a tocar porque si no, yo les voy a estar contando qué vamos a hacer y cómo vamos a ver y vamos a terminar la historia. Yo les estaré contando, familia. Por ahora quiero que mediten en esto que hablamos, quiero que mediten en estos eslabones que tocamos. Quiero que vean cómo estamos esperando a Cristo y cómo Dios ha estado trabajando. Cuando Jesús vino, Jesús venía con todo el diseño original en él. Él es el diseño, Él es la verdad en sí, Él es la cosmovisión correcta, el pensamiento correcto, la manera de ver el mundo correcto, esa verdad fuera de la realidad es Él, ¿sí? Y es esa nación, literalmente Jesús es esa nación que estaba establecida en el principio y que Dios pensó desde el principio, porque dice que fuimos creados a imagen y semejanza, y lo pensó desde antes de la creación. En Él, por Él, para Él fueron creadas las cosas, en Él nos movemos, vivimos y existimos. Jesús nos enseñó cómo ser una nación y si vamos a Cristo, vamos a volver a ser como Él nos diseñó desde un principio y vemos cómo a través de la historia Dios estuvo trabajando para volvernos a ese diseño original siempre. Seamos hoy familia, esa nación. ¿Cómo somos nación? Como iglesia. Empezamos siendo nación como iglesia. Mínimo dos hermanos que empiecen a vivir la verdad, ¿sí? Y que empiecen a predicar el evangelio al mundo, primero como testimonio de vida y luego sí enseñando a otros. Que empiecen a vivir en unidad. La unidad transforma el mundo. Jesús lo oró al Padre en Juan 17. Y dice que entre más él oraba por la unidad de los discípulos, porque si estaban unidos eran testimonio de amor al mundo, del amor del Padre al mundo. Y solo oraba por eso, me impactaba, porque en Juan 17 ora es por la unidad, no ora porque sean influencia y que cambien el mundo, no fueron sus palabras. Cuando ustedes lleguen a esos lugares de influencia, busquen eso, familia. Busquen primero ser íntimos con Dios, unidos al Padre y por consecuencia unidos al cuerpo, porque no puede ser la cabeza sin su cuerpo. Y como cuerpo, unidos en pensamiento, unidos en amor, empecemos a cambiar el mundo. Aunque nos vituperen, predicar a Jesús debe ser nuestra prioridad. Apasionarnos por Él debe ser nuestro emblema, literalmente. Familia, tenemos una responsabilidad muy grande y es conocerlo a Él, que de ahora en adelante, conocerlo y darlo a conocer, que de ahora en adelante su prioridad sea conocer la verdad para vivirla y ejemplificarla a otros y ser esa nación que trae libertad. Vamos a ver la próxima vez que hablemos y vamos a hablar de Estados Unidos como esa nación que ejemplificó la verdad. ¿Sí? Como una nación sí puede ser verdaderamente libre, como una nación puede ser una nación de reino y que realmente dé testimonio al mundo. Y si pueden irse viendo el video de Monumental, los que ya lo vieron, bueno, no lo vean de nuevo, o bueno, repásenlo, si hay días vuélvanlo a recordar, y los que no, véanlo, ¿vale? Yo lo voy a dejar en la descripción de la guía virtual.
para que lo puedan ver. Listo, familia, un abrazo y bendiciones. Espero que tengan un excelente día, noche, tarde y que nos podamos volver a ver pronto. Seamos como Jesús, ¿vale? Bendiciones.